Segmento vamos a tener la visita de Saúl Flores, sociólogo, quien sin duda va a enfocar uno de los aspectos que sin duda tiene establecido la Constitución en el artículo 11. Democracia representativa, democracia directa y participativa y la democracia comunitaria. Sobre este último vamos a hacer incidencias. Muy buenos días, Saúl, es un gusto tenerte acá en nuestra revista Revisiones. Muy buenos días a los oyentes, asimismo también un saludo cordial de hermanos y hermanas. Bien, vamos a comenzar un poco con la presentación. Saúl, tú eres actualmente docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Podemos también mencionar que tienes doble residencia, ¿no? Vives en la ciudad del Alto, pero también vives en la comunidad. ¿Dónde es la comunidad donde resides también, Saúl? Ya, muchas gracias, hermano. Efectivamente, previamente indicar que dentro de unos días, y específicamente en la Feria del Libro, se va a presentar un textito que he ido preparando, que habla sobre el ser aymara en el Estado plurinacional. Entonces, entre ellos, unos artículos que voy enfocando es precisamente lo que tú mencionabas sobre la experiencia política entre el campo y la ciudad. Y en la introducción claramente mencionaba que el argumento principal, digamos, de mi argumento, de los ensayos, de las ideas que estoy planteando, radica precisamente en mi doble residencia, ¿no? Entre el campo y la ciudad. Entonces yo vivo, de hecho sigo yendo allá en el municipio de Ancoraimes, concretamente en el cantón Chejepampa, comunidad Chejepampa, ¿no? Entonces de ahí vengo, hermano. Entonces aquí en la ciudad del Alto también radico por el sector de Río Seco, ¿no? Y constantemente, viajando, viajando, hermano. Sí, la experiencia que tienes precisamente en esa especie de ida y venida entre lo que viene a ser el municipio de Ancoraimes, la ciudad del Alto, te da, digamos, cierta autoridad en cuanto a las afirmaciones que vas desarrollando en el libro. Y también eres académico, es el otro, es el conocimiento, digamos, sistematizar todo lo que viene a ser precisamente la democracia comunal. ¿Cómo podríamos definir la democracia comunal? Muy bien, hermano Moisés, y como decía aquí el hermano que está a mi lado, en la Constitución se reconoce la democracia plural, ¿no? Y justamente mencionaba los tres tipos de democracia, y el último es la democracia que decía la democracia comunitaria, pero también han ido trabajando sobre esto, o sea, no hay tampoco mucha claridad sobre este punto, pero hay todavía intelectuales aymaras, ¿no? Quechuas también, que han ido trabajando sobre este punto, y han ido analizando esto, y han ido más o menos haciendo un enfoque, ¿no? Un enfoque quizás un tanto muy idealista, ¿no? Entonces ahora la democracia comunal lo vamos a entender como un sistema de organización política y social donde la decisión, donde el poder se concentra en la comunidad, ¿no? La comunidad tiene toda la autoridad, la potestad para poder definir el rumbo, el horizonte de los comunarios, ¿no? Y simplemente en este caso los representantes o las autoridades serían en este caso, como decía, valga la reiteración, los representantes, ¿no? Entonces ahí radica la esencia de lo que sería la democracia comunal. La democracia comunal tiene ciertas instituciones bastante consolidadas, como podríamos decir, el MUYO, el TAQI lo llaman, ¿no es cierto? Exactamente. El MUYO es de carácter rotatorio y cíclico, ¿no? Y el TAQI, digamos, el ejercicio de autoridad en forma tal vez ascendente, ¿no? Es lo que se entiende. ¿Desde cuándo históricamente data, digamos, este tipo de institución? Podríamos tal vez recurrir a tu investigación. ¿Cómo has ido desarrollando eso? Ya, muy bien. No recuerdo exactamente un autor que planteaba
no simplemente hablaba de la democracia comunal, sino es que también la democracia del AILU, ¿no? Entonces, y hay que entenderlo, la democracia comunal o el AILU desde diferentes etapas, porque antes de la colonización del año 1492 era muy distinta a lo que son actualmente las comunidades. Después estamos hablando una época republicana. Luego, actualmente ya estaríamos hablando la democracia comunal en este proceso de cambio o en este gobierno del MAS. Entonces, las democracias comunales han ido transformándose y cambiando. Sobre todo hoy en día, yo creo que sin duda ha tenido mucha incidencia y ha ido sufriendo cambios en el proceso de cambio, precisamente porque las personas, bueno, sobre todo con esto de la globalización, con esto de la modernidad, han ido adaptándose, han ido transformando, y los autores, como bueno, voy analizando en este caso de Félix Paz y Esteban Ticona, ya no es como ellos planteaban. Por ejemplo, te menciono lo que tú mencionabas, hermano Moisés, sobre el taqui, ¿no? Antes, o por lo menos en épocas ya todavía republicanas, antes del 52, por ejemplo, para ejercer un cargo de autoridad por la posesión de las tierras que se tiene, primeramente tenía que haber hecho ciertos cargos iniciales. Por ejemplo, había esa figura de lo que se llama el jaque, ¿sí? El jaque, una persona joven, o sea, digamos, sin estar casado, sin que tenga familia, no podía asumir un cargo de autoridad. Primeramente tiene que haber sido un hombre casado con sus guaguas, digamos, porque en el mundo hay la lógica de que si sabes administrar tu familia, sabes manejar una familia, en consecuencia puedes manejar un AILU, digamos, ¿no? Como un antecedente, como un procedimiento que se tenía que seguir. Pero sin embargo, hoy en día ha ido sufriendo varios cambios. Se ve, por ejemplo, en la comunidad donde actualmente voy constantemente, hoy en día ya no es un requisito importante ser casado, digamos, ya un joven tranquilamente ya puede ejercer el cargo de autoridad, incluso, ¿no? O sea, ya no hay esa figura del que antes llamaban, o sea, no puedes ejercer porque todavía eres yocalla, por decir, ¿no? O en todo caso, o a una mujer, por ejemplo, eres imilla, no puedes ejercer el cargo de autoridad, o te falta, tienes que seguir ciertos procedimientos, ciertos pasos, pero hoy en día vemos que el cargo tranquilamente podría asumirlo un joven, o una cholita, una mujer, ¿no? Entonces, son los tipos que ha ido transformándose. Bueno, ahora en esta realidad podemos apreciar que incluso habría dentro de la democracia comunal algunas subdivisiones, ¿no? Lo que tú decías es muy bien. Antes, por esa restricción de llegada a las urbes, evidentemente se cumplía, ¿no? Claro. Primero había que ser salido del cuartel. Ahí venía el machac ciudadano, ¿no? Y la gente lo celebraba con banda, porque estaba cumpliendo un requisito para ser justamente ciudadano con derechos, y después el matrimonio, ¿no? Ahora, en estos tiempos, ya la exageración del uso excesivo de estos, yo diría valores, ¿no? Porque son valores societarios, han sido de alguna forma abusados, ¿no? Por decirle, hoy esto del muyu ya nos responde a una necesidad de solidaridad, sino responde a una necesidad coercitiva. Si no eres autoridad, si no vienes, te voy a quitar tu terreno, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿a qué obedece esas transformaciones? Ya, muy bien. En la democracia comunal, o en el AILU, hay esa lógica que es el turno y rotación, ¿no? El muyu, digamos, ¿no? Entonces, en ese cargo, o sea, para ese cargo, no importa una primera condición, si eres mayor de edad, no importa si eres pobre, no importa si eres rico, no importa si eres del campo o de la ciudad, la cosa es que tienes que hacer tu cargo de autoridad, digamos, ¿no? Por un periodo de tiempo, pero comúnmente un año, ¿no? Entonces, para eso, o sea, para ejercer ese cargo,
hay un principio también que lo plantea Félix y Esteban Ticona, que es el servicio a la comunidad, digamos, el servir a la comunidad, digamos, ¿no? Pero ese servicio a la comunidad también está condicionado, digamos, ¿no? Está condicionado y en algunos casos no es muy bien recibido, precisamente por lo que decía que el hermano Claudio, ¿no? En algunos casos ya es como claro, evidentemente es una obligación, pero una obligación que en muchos casos no es aceptado satisfactoriamente, ¿no? ¿Por qué? Porque implica un esfuerzo económico, ¿sí? Porque es un gasto. Actualmente tengo mis padres, mi padre y mi padre que es su central, mi mamá también es de la misma manera, que está en la línea de las Bartolinas quizás. Tienen que invertir cierto tiempo, ¿sí? O sea, y a veces todo el recurso que han ido, digamos, generando año pasado, anteaño, pues ya lo destinan ahí, de la misma manera mi padre. Entonces eso, de alguna manera, ya genera, como estaban mencionando, un cierto rechazo, ¿no? Porque lo ven como una obligación no satisfactoria, digamos, donde uno pueda sentirse bien, ¿no? Entonces, el servicio a la comunidad como que ya se ha ido tergiversando. Entonces, al tergiversarse, y aquí el hermano Moisés eso mencionaba en la introducción del textito que estoy publicando, al no recibir ningún beneficio, entonces recurren a actos de corrupción, digamos, sobre todo en épocas electorales, digamos. Ya, muy bien, yo voy a ser autoridad, ¿no? O sea, autoridad, pero de este cargo que estoy haciendo, que es obligatorio, que tengo que invertir dinero, tiempo, prestigio, entre otras cosas, tengo que rescatar algo, digamos. Ese es el Aymara moderno, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Se vienen las épocas electorales, hay varios candidatos, ¿no?, que se postulan especialmente a la alcaldía, como también a la gobernación. Entonces, estas autoridades ya empiezan a conversar con los diferentes frentes políticos y, como siempre, ¿no? O sea, queriendo obtener algún tipo de beneficio, que puede ser económico, que puede ser cargos, y si logran llegar al poder, ¿no? Entonces, ahora eso es por un lado, y por otro lado también, ¿qué cosa más uno puede ganar, digamos, porque se siente obligado? ¿Qué más puede ganar? Lo que también hacen es un aspecto muy importante, que en algún momento también lo decía el francés Pierre Bourdieu, sobre el capital social, ¿no? El capital social también se hizo muy importante, ¿no? O sea, que es el prestigio, el orgullo. Eso se expresa primordialmente entre los aymaras, cuando un aymara, si bien es autoridad, trata de hacer una mejor gestión también, sí, sin duda, y de eso obtener un orgullo, digamos, para la comunidad, porque comúnmente llega a las comunidades, este señor o esta autoridad o este comunario ha sido uno de los mejores autoridades que se ha tenido, entonces gana un prestigio, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, el cargo de autoridad, que es obligatorio, va teniendo ciertas transformaciones y cambios, ¿no?, que de alguna manera se van adaptando también a las necesidades de las personas que ejercen dicha cargo. Interesante. Bien, yo, bueno, hace 20 o 30 años atrás, en sociología tiene, no sé si seguirá teniendo, una publicación, una revista que se llama Temas Sociales. No, yo había publicado sobre la forma organizativa sindical. O sea, en el área rural funcionan, digamos, dos formas organizativas. La forma organizativa sindical, que data desde el 52 para adelante, ¿no? Y después surgió otra forma organizativa originaria, lo llaman, y con CONAMAC es cuando se consolida eso, ¿no? Entonces, en ese texto que yo publiqué, crisis del sindicalismo campesino se denominaba, ¿no? Entonces, el control social en la comunidad, por ejemplo, en Huarizata, se da, porque todos se conocen, claro, ¿no es cierto? Pero en la relación con el Estado y los partidos políticos, cuando uno llega a ser, digamos, central, subcentral, inclusive provincial, se distorsiona, porque ya surgen las ambiciones políticas a ser, digamos, diputado, a ser, a tener una función pública en los ministerios, etcétera. Y como en el sindicalismo campesino no hay aporte, digamos, sindical en dinero, claro, ¿no? Entonces el dirigente tiene que recurrir a una ONG, o si no, digamos, a ministerios, ¿no?
donde se va costeando sus gastos, se distorsiona. En ese nivel, digamos, ¿es aplicable esta institución del MUYO y del TAQUI? Ese es un tema polémico, pero interesante. Claro, exactamente, sí, porque en ese ensayo que estoy analizando sobre la propuesta de Patxi y Esteban Ticona, ellos lo analizan, parten su análisis de una crisis de la democracia, digamos, occidental, ¿no? Entonces, frente a ello, ellos indican, bueno, al estar en esa línea indigenista, posicionar la democracia comunal como una alternativa frente a la democracia que ha ido dominando el mundo, ¿no? Entonces, las experiencias de las comunidades, bueno, serían, digamos, como la semilla que pueda expandirse y aplicarse en Bolivia. Pero eso, bueno, es inviable, y precisamente por lo que tú decías, hermano Moisés, ¿no? En una comunidad de más o menos de unos, en mi comunidad debemos ser como unos 800 a 1000. Y entonces ahí todos se conocen, digamos, ¿no? O sea, no hay aquí desconocidos como aquí en la calle caminamos, a nadie conocemos, ¿no? Todos se conocen, saben qué pendientes tiene, saben quién es autoridad o qué responsabilidades tiene, etcétera. Entonces ahí sí habría ese proceso de control, digamos. Y el MUYO, como dice aquí el hermano Claudio, es aplicable, digamos, ¿no? Funciona, digamos, ¿no? Y aunque al margen de si conviene o no, si está perjudicando en su tiempo o está sacrificando sus recursos económicos, pero a nivel nacional, digamos, una población que, bueno, de unos 12 millones, por decirlo así, no es aplicable, digamos, ¿no? Porque Félix planteaba lo siguiente, ¿no? Que una gestión, digamos, de gobierno iniciaría, por decirlo así, por Oruro, luego, o sea, por La Paz, digamos, o Pando, así, puede ir girando, ¿no? Pero sin embargo, o sea, eso no es aplicable precisamente por la diversidad de intereses que hay, digamos, en Bolivia, y precisamente lo que tú decías también, hermano Moisés, digamos, ¿no? Por los intereses personales, digamos. En una comunidad donde hay una cierta identificación identitaria, ¿no? Donde todos se conocen, es posible que haya un compromiso, pero sin embargo, donde te encuentras con diferentes personas, ¿no? Con diferentes intereses, ya no es aplicable, hermano. Ahora, sobre el tema de la democracia comunal, entendemos que estaba en función de la solidaridad y la necesidad. En tiempos anteriores, cuando no existía la presencia del Estado en las regiones más alejadas, generalmente el sector rural, las autoridades, evidentemente dentro de su mandato comunal, los gilacatas, los malcus, hacían ese tipo de democracia, pero también el ejercicio del poder ya desde una comuna lo hacían los residentes. Generalmente un alcalde era un residente, uno que vivía en la ciudad pero que provenía de cierto pueblo, y lo hacía a efectos de llevar ayuda de la ciudad hacia el pueblo, ¿no? Ahora, ¿tú crees que la participación popular que ha puesto en función de los habitantes recursos ha distorsionado la democracia comunal? Porque ya son otros intereses, ya tienen plata, ya los alcaldes no necesariamente emergen producto del consenso de sus comunidades, sino también del interés político, ¿no? ¿Eso en qué manera se puede considerar si es prudente o definitivamente ha dañado la esencia de la democracia comunal? Sí, muy buena pregunta lo que tú dices, hermano Claudio. En la década de los 90, 94 específicamente, y creo que uno de los que siempre ha ido enarbolando la participación popular ha sido Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Porque antes los municipios no tenían recursos. Ahora esos recursos que se ha destinado a los municipios concretamente pues era para el servicio de las comunidades, para el municipio, ¿no? Porque había un centralismo aquí en Bolivia, entonces era muy difícil pues conseguir los recursos económicos. Ahora, por un lado, o sea, me parece interesante lo que hizo el MNR en ese entonces, precisamente de poder descentralizar y que llegue a las comunidades y vean sus verdaderas necesidades, ¿no? Es muy plausible ese aspecto, pero sin embargo, conforme han ido pasando los años,
lo que ha ido pasando, como decía ese hermano, ha ido distorsionando, ¿sí? Porque la economía y el dinero que ya han ido conociendo y cómo ellos ya administraban, ha llegado a actos de corrupción. Y la corrupción creo que es en todos los municipios, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Sobre esos discursos que también manejan los indigenistas e incluso los indianistas radicales, de poderlo idealizar a la Aymara, ¿no? O sea, indicando que es una gran persona, que tiene moral, o ese famoso Amasúa, Amayuya, Amarjaya, digamos, que el MAS lo ha manejado de manera muy abierta y muy sesgada al mismo tiempo, ¿no? O sea, demuestras que al final los aymaras son como todos, digamos, ¿no? Unos corruptos, ¿no? Entonces, yo creo que la descentralización o la ley de la participación popular, si en algún momento también ha colaborado, ha podido entender las verdaderas necesidades, pero por otro lado también ha ido degenerando, digamos, distorsionando, y en muchos casos, bueno, ha ido degenerando al propio aymara, digamos, ¿no? Ya, siguiendo esa línea, el texto que vas a publicar hace incidencia sobre lo que viene a ser la nación aymara, ¿no? Entonces, hay un aspecto que es bien interesante que también vas tocando, que viene a ser el resultado del censo del año 2001. El año 2001 hay una autoidentificación de un 62% de condición indígena, ya sea aymara, quechua o sino de tierras bajas, ¿verdad? Entonces, en el censo del año 2012, eso se va en descenso, ¿no? Es alrededor del 40%, ¿no? 41% exactamente, y ese descenso, ¿a qué se debe, no? Hay muchas interpretaciones que se dan al respecto, ¿no? Una interpretación sería, bueno, que al principio, digamos, había una efervescencia, todos se autoidentificaban como aymara o sino como quechua, pero el desenvolvimiento, digamos, de Evo, ¿no? Que ha entrado a discursos donde, por ejemplo, podríamos poner, ¿no? Que el consumo del que se llama de carne de pollo influye en qué, en el ser, dice, ¿no? Uno ya no viene a ser, digamos, varón, ¿no? Entonces, o si no, digamos, en la calvicie, ¿no? Nosotros bueno, el mucho consumo del pollo, en cosas así medio absurdas, entonces han influido, dicen algunos, en que uno ya deje de autoidentificarse como indígena. Podría ser una interpretación. Hay varias interpretaciones. Otra interpretación sería que hay una tendencia, digamos, al mestizaje, a la autoidentificación de mestizo. Entonces, ha sido bastante polémico en esta última boleta censal el colocar, digamos, no lo pongan mestizo, no, porque eso influiría en que el Estado plurinacional deje de ser, ¿no? El mismo Evo Morales reconoce eso. ¿Qué opinión tienes al respecto, Saúl? Muy bien, hermano Moisés. Efectivamente, ¿no? O sea, desde que ha subido al gobierno Evo Morales, cuando ha ingresado ya al poder, por 2006, ¿no? Entonces, como nunca se ha posicionado el discurso del gobierno indígena, digamos, o el primer presidente indígena. Estaba arropado con todo ese discurso, ¿no? Exactamente. Entonces, por fin al Parlamento entran los indígenas, tenemos ministros indígenas. Entonces, como que de alguna manera ha ido construyéndose o fortaleciendo más la cuestión de la identidad, precisamente el aymara, ¿no? Entonces, bueno, ha ido pasando los años y el discurso del aymara mientras estaba Evo Morales sigue latente, ¿no? Pero cuando llegó esto ya del censo, ¿no? Empieza a plantearse. O sea, y había un discurso también de los propios indigenistas que veían o daban su lectura de que en Bolivia, al ser gobierno indígena, entonces la mayoría se va a identificar también como indígena, digamos, porque estaba de moda indígena antes que aquella persona del campo que negaba su condición étnica por su color de piel, por su condición socioeconómica, por sus orígenes, etcétera. Ahora, en este gobierno indígena, pues va a fortalecer su identidad, ya no va a ser vergonzoso. Pero sin embargo los resultados han votado una situación muy distinta, ¿no? O sea, al final, en un gobierno de indígenas, los bolivianos y las bolivianas, no sé, una
mayoría no se identifica como indígena, digamos, ¿no? Ahora, esto, ¿por qué pasa esto? Yo lo veo precisamente porque, por lo que decía hace unos instantes, ¿no? Lo que el hermano Cote me preguntaba sobre cómo han ido construyendo al indígena, digamos, el indígena visto de esta manera, el indígena que es bueno, el indígena que al final no es bueno, ¿sí? Que al final es como cualquier otra persona, no es todavía algo representativo, digamos. No tenemos indígenas lúcidos, todavía no se ha posicionado los aymaras en ciclos académicos, en los ciclos musicales, o sea, seguía siendo ese indígena exótico, digamos, ¿no? Entonces, en consecuencia, para la gente urbana, para los aymaras urbanos, para los migrantes, pues no es todavía una figura que pueda ser agradable para que uno pueda identificarse a Aymara. Yo creo que los actos de corrupción, el exceso de la idealización han ido de alguna manera degenerando o disminuyendo la identificación. En términos generales, ¿tú crees que la democracia comunal, con todos los elementos que has señalado, es viable para encaminarla hacia una política nacional? Yo creo que no. Yo creo que la democracia representativa sigue siendo el dominante, y por eso también yo creo que muchos países todavía lo han adoptado o lo adoptamos, ¿no? La democracia comunal, yo creo que sí es algo interesante, es algo que han ido produciendo nuestros antepasados, los aymaras, los quechuas, pero no aplicable en una población, digamos, de más de 12 millones. Sí en ciertas comunidades. Por ejemplo, un aspecto también que me olvidé mencionar, la democracia comunal también de alguna manera se aplica, digamos, en las zonas periféricas, ¿no? Precisamente por la falta de servicios básicos, por decirlo, ¿no? O sea, no tenemos agua en este sector, digamos, ¿no? O no tenemos energía eléctrica, pero las personas ya viven ahí, entonces automáticamente tienen que organizarse, ¿no? Tienen que reunirse, las reuniones vecinales, digamos, ¿no? Pero una vez que ya terminan o consiguen, ya tienen gas, luz, agua, alcantarillado, dejan de juntarse ya, digamos, es como que desaparecen, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la democracia comunal aparece también frente a ciertas necesidades, ¿no? Pero a nivel general yo creo que, bueno, es una propuesta, ¿no? Pues sería bueno seguir trabajando, pero por el momento, o por lo menos como lo plantea Félix y Ticona, todavía no es viable, ¿no? Bien, lamentablemente estamos en el límite del tiempo, Saúl. Nos hubiera gustado abordar este tema en el contexto de la ciudad del Alto. Va a haber otras oportunidades, sin embargo, algo más que quisieras agregar para finalizar el programa. Bueno, no, simplemente, bueno, de agradecer a ustedes por la invitación y, bueno, y también aquí a los oyentes por escuchar, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. ¿Para cuándo está el texto que estás preparando? El texto ya va a salir ya estos días, ¿no? Pero se va a presentar en la Feria del Libro. Ahí seguramente vamos a ir comunicando bueno, el precio y los contenidos y algunos comentarios también, hermano Claudio. Muchas gracias, Saúl, y con esos elementos, la participación del sociólogo Saúl Flores, le ponemos punto final a Revisiones. Moisés, tus palabras de despedida. Bueno, estaremos la próxima semana, como siempre, una semana bastante convulsiva. Esperemos que no haya mayores, digamos, problemas, ¿no? Entonces, que sepamos estabilizar la situación política. Hasta el próximo lunes a nuestros oyentes. Hasta pronto.